Comenzamos con una sesión más de SOS. Recuerda que es una sección dentro del podcast de Supracortical donde tú me mandas una pregunta específica sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que estás viviendo y con todo gusto lo platicamos para que así entre todas las personas que escuchamos el podcast y hacemos el podcast podamos seguir elevando nuestra calidad de vida, pero hablando de eso que a ti realmente te importa. Hemos cambiado un poco el formato, estamos haciendo estos programas una vez cada mes, estamos arrancando el mes con la sección de SOS y puedes hacer tus preguntas a través de @RafaLópezDR en Instagram. Me puedes mandar un mensaje de voz, recuerda que Instagram te da hasta 5 minutos para mandar un mensaje de voz, me lo mandas a mi perfil, lo anotamos ahí dentro de SOS, me avisas que para eso es el mensaje o me lo pones en texto, porque también hay muchas personas que quieren que esta pregunta sea de forma anónima y entonces que no salga su voz, que no sea identificable. Con todo gusto también lo podemos hacer de esa manera, pero me encanta siempre cuando ya sea en texto, ya sea en audio, me cuentas un poquito de ti, quién eres, cómo te llamas, dónde estás escuchando el podcast y con eso podemos tomar un poco más sobre esta temática que a ti realmente te importa saber. Entonces comenzamos con una sección más de SOS en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Vamos entonces con nuestra primera pregunta que me la mandan por texto y me dicen: hola doctor, actualmente estoy escuchando su podcast de Supracortical por una recomendación que me dieron en la especialización de la carrera y bueno, un año después me decidí a mandar este mensaje. No sé cuántos capítulos me faltan para ir a la par con el programa, pero tampoco quiero abrumarme con ello. Recién escuché el capítulo de infidelidad de la segunda temporada y me quedó una cierta duda. De principio les voy a decir que me encanta que escuchen todos los episodios de Supracortical, pero recomiendo empezar por los más recientes. De repente la gente dice, no, desde el primero. No, no es libro, es podcast y al contrario, creo que la manera correcta de escuchar el podcast es al revés, de los más recientes para atrás. Pero como ustedes quieran escucharlos, yo feliz, encantado de escucharlos, de leerles, de estar aquí para ustedes y ya ustedes sabrán en qué orden se avientan el podcast de Supracortical, pero muchísimas gracias por eso. Bueno, quedó una cierta duda. ¿Es normal que no quiera ver a mi expareja? O sea, estoy seguro que no lo amé, que amé más a otras parejas, pero con él tengo un cierto resentimiento dada la naturaleza de nuestra relación. No hay mucha posibilidad de encontrarme con él en nuestros círculos sociales porque son totalmente ajenos los unos de los otros, pero su familia me quiere mucho, me invita a muchas cosas y yo solo rechazo esas invitaciones por evitarlo a toda costa. No sé si sea normal después de 2 años seguir evitándolo, porque ni siquiera lo pienso en mi cotidianidad, solo que cuando me lo mencionan no quiero ir. Bien, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con las relaciones intrafamiliares e interfamiliares. Hay que entender que conforme nos volvemos adultos, entonces nos volvemos un ente aparte de nuestra familia. Cuando somos menores de edad, desde una perspectiva legal sobre todo, cuando somos niños, niñas, adolescentes, desde una perspectiva un poco más psicológica, más humana, bueno, estamos dependientes de manera natural de las decisiones que toman otras personas. Yo siempre les digo, oye, pues tú serás muy la abuela, pero la mamá de esa niña es tal persona y tú no puedes tomar la decisión así porque así de decirle ciertas cosas, de llevarla a tal lado, de no, tienes que preguntarle a su mamá porque su mamá es la responsable de esa menor de edad. Aquí la parte jurídica se vuelve muy importante, la parte administrativa se vuelve muy importante. Hay una persona que es la responsable de ese menor de edad y es con esa persona con quien nos tenemos que dirigir. Yo podré ser doctor, tú podrás ser policía, aquel podrá ser el tío,
pero hay una persona que es la responsable de ese menor de edad y por tanto la relación siempre va a ser a través de ahí. ¿Por qué lo comento? Porque luego las parejas se separan y las familias se quieren meter y entonces se vuelve esta cosa donde es de, a ver, entendamos que hay filtros en las relaciones interfamiliares. Hay una familia que se relaciona con otra familia y hay esas relaciones entre familias, interfamiliares. Normalmente las relaciones interfamiliares se hacen a través de ciertos personajes. Entonces, estamos casados o somos pareja y entonces yo me relaciono con tu familia a través de ti y tú te relacionas con mi familia a través de mí. Ahí hay un orden en la relación interfamiliar. Muchos conflictos entre las parejas se dan cuando no hay orden en la manera en la que se puede relacionar entre las familias. Y entonces yo creo que yo tengo una relación aparte con tu hermano, con mi suegra, con mi... No, espérame. La pareja es el puente que conecta estas dos familias, que conecta mi familia con tu familia, que me conecta a mí con tu familia. La pareja es el puente. Entonces yo vengo y hablo con mi pareja, que es, entre comillas, la responsable de esa relación. O sea, yo no tengo un problema con tu mamá, yo no tengo un problema con tu hermano, yo no tengo un problema con tu tío, yo tengo un problema contigo que eres mi pareja por tu familia, pero es a través del puente de la pareja. Por tanto, la pareja tiene que tomar decisiones, la pareja tiene que decidir, a ver, cómo van a estar estas relaciones, pero es la pareja la que decide. A ver, yo me puedo relacionar, fíjate que no, yo estoy casado con esta mujer hermosa y bueno, su hermano me cae de perlas, se ha vuelto mi mejor amigo. Entonces yo voy a hablar con mi pareja, oye, yo estoy sintiendo esta relación aparte e independiente de ti. Tu hermano se ha vuelto mi mejor amigo. ¿Te parece bien, porque la pareja va a tener la prioridad aquí, te parece bien que yo me relacione con tu hermano aparte, que seamos amigos aparte, que no tenga yo que avisarte, preguntarte, contarte, o sea, más allá de que te lo quiera contar o te lo quiera platicar o está bien que yo me relacione con tu hermano como si fuera mi amigo, como si fuera de mi familia, de mi círculo? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Ok. Entonces, independientemente de nuestra relación, yo me voy a llevar con él, más, menos, me voy a pelear, no, le voy a cobrar, lo voy a invitar, nos vamos a ir de viaje, pero ya no es una relación a través de ti, ya es una relación independiente. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Ok. Entonces, una vez que lo platicamos, esa relación cambia. Yo voy a ir con este hombre que ahora es mi mejor amigo y le voy a decir, oye, pues claro, yo estoy casado con tu hermana, todo padrísimo, pero yo te quiero preguntar a ti, ya le pregunté a ella primero porque la pareja lleva la prioridad, ya le pregunté a ella y está de acuerdo, yo te quiero preguntar a ti si tú quieres ser mi amigo, no el hermano de mi esposa y no yo tu cuñado. Lo vamos a seguir siendo, claro, tú vas a seguir toda la vida siendo el hermano de mi esposa o de mi exesposa si es que en algún momento sucede. Y claro, yo voy a ser tu cuñado o tu excuñado, claro, pero mi pregunta es si ahora tú y yo podemos tener esta relación como amigos independientemente de ella. Sí, perfecto. Ah, ok. Entonces ya todos entendemos cómo se transformó la relación interfamiliar. Entonces aquí en la pregunta que tú me haces, pues aparece este tema de decir, ay, pues es que su familia me adora, pero nosotros ya no somos pareja. Bueno, pues yo te diría, platica con tu ex. Oye, voy a platicar con tu ex, ¿no? Vamos a platicar juntos y vamos a llegar a un acuerdo. Oye, mira, la neta,
es que yo ya no te quiero ver, yo no quiero que seamos amigos, yo no quiero que seamos pareja, yo ya muere, pero yo me quiero seguir llevando con tu familia. ¿Te parece bien? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún conflicto? No, me parece perfecto. Adelante. Entonces yo hablo con la familia y yo le digo, oye, pues mira, tú y yo nos llevamos increíble. Yo ya no soy pareja de tu primo, de tu hermano, de tu lo que me digas, pero me encantaría seguirme llevando contigo. Solo te quiero pedir que en todas las ocasiones en las que me invites a un evento y en todas las ocasiones en las que yo te invite, pues que quede claro que yo no quiero ver a esta persona. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí, perfecto, perfecto. A lo mejor la respuesta es no. La respuesta es no, hombre, pues, o sea, no vamos a dejar de invitar a Juan a la reunión o a Ricardo a la reunión o como quiera que se llame. Tú estás invitadísima, pero no, al final él es jerárquicamente en esta relación más importante. Perfecto, entonces te agradezco muchísimo. Yo te invitaré a ti de mi lado o hasta aquí queda la relación, pero yo no puedo estarme relacionando con él. Perfecto, ahí está. Pero hay que poner en orden las relaciones interfamiliares. Ahora, puede ser que tú ya no quieras ni siquiera hablar con Juan, Ricardo o como se llame, y entonces pues, tienes que hablar con esas personas de, oye, yo ni siquiera puedo hablar con él. Pero igual me encantaría seguir en contacto. Gracias por invitarme. Mira, nos ponemos de acuerdo. Pero la parte importante que tenemos que entender aquí es que hay que ponernos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el planeta entero es que no nos ponemos de acuerdo entre las personas. No ponemos nuestras relaciones en orden. Y entonces te odio, pero no te hablo, pero sí voy a tu cumpleaños y sí te llevo regalo, pero cuando me quieres dar un abrazo para agradecerlo, te volteo la cara, pero además te deseo con todas las entrañas que ojalá te caigas por un pozo, pero al mismo tiempo el día que me pregunta por ti hablo maravillas. Un desastre, un desorden total. Triangulamos conflictos. Yo le digo a mi mamá que le diga a mi hermano, que ya le diga a mi tío que me perdone porque al fin que yo ni siquiera quise hacer nada malo y entonces cuando mi tío me pregunta por mi mamá le cuento una mentira y luego voy y le digo a mi mamá que mienta porque yo le conté una mentira a mi tío y hacemos un desastre en las relaciones interpersonales. Entonces, cuando tengas dudas de cómo manejar una relación interpersonal, pregúntale a un profesional, claro, de la salud mental, pero entre otras cosas de un abogado, de una abogada, de alguien experto en leyes, de alguien que te diga, a ver, el orden de las cosas es este. Ahora, ¿las leyes tienen toda la razón? ¿Las leyes son perfectas? Por supuesto que las leyes no son perfectas, pero es lo mejor que hemos podido hacer hasta el momento para poner una vida tan compleja como la de 8,000 millones de personas en orden. Porque hay 8,000 millones de voluntades, hay 8,000 millones de susceptibilidades, hay 8,000 millones de maneras de pensar la vida. Así es que medianamente nos ponemos de acuerdo a través de las leyes. ¿Qué pasa? Que como en las familias se asume que no hay necesidad de un entendimiento legal, pues entonces nos metemos en broncas, porque pues a mí me parece lo más natural, yo creía, es que esto así debería de ser. Pregúntale a un abogado, pregúntale a una abogada y pregúntale a un psicoterapeuta. Se trata de vivir en paz a través de poner en orden las relaciones interpersonales, las relaciones interfamiliares. Les agradezco muchísimo esa pregunta. Vamos con la siguiente. Me dicen aquí, hola Rafa, me comunico contigo para plantear esta situación que agradeceré puedas abordar en las cápsulas de SOS de manera anónima. Ya sabes que me puedes escribir a @RafaLópezDR en Instagram, me lo mandas y me pones así como este mensaje. Oye, por favor, anónimo, lo dejamos anónimo con todo gusto. En el 2024 sufrí hostigamiento laboral por parte de mi jefe inmediato. La situación la reporté con el jefe de división y a la comisión establecida en la empresa de la NOM 035, confiando en que se pueda apoyar. El resultado fue un despido injustificado. O sea,
asumo que te despidieron de manera injustificada. La NOM 035 nada más es la norma oficial mexicana, norma oficial mexicana 035, que se enfoca en el cuidado de temas de la calidad de vida, de la salud mental y tal. Bueno, entonces tú haces el reporte y viene un despido injustificado. Desde el 2023 he estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico por trastorno de ansiedad. Mis superiores y recursos humanos tenían el conocimiento. Con impotencia puedo decirte que en México los que padecemos una enfermedad mental somos estigmatizados y que cuando tienes la confianza de abrirte y decir que padeces este trastorno se utiliza en tu contra. O al menos eso es lo que yo viví. La institución apoyó al hostigador y el entorno también lo hizo. Cada día busco avanzar y reconocer que tuve la valentía de poner límites para prevalecer en mi salud mental. El ambiente en esa empresa era brutal. Tuve una crisis de ansiedad, tristeza, invalidaciones, humillaciones. Había días, varios, donde tan solo llegaba a la empresa y me mareaba, además de tener migrañas muy fuertes. Sé que solo yo puedo superar esto, pero aún sigue doliendo la injusticia del sistema, la traición de personas y creo que más la decepción. ¿Qué puedo hacer para que ya no me siga doliendo? Ay, te agradezco muchísimo la pregunta. Varias cosas. Y hay dos perspectivas opuestas, pero que al mismo tiempo tienen que complementarse. La primera perspectiva. Lo más importante es tu salud mental. La perspectiva opuesta, lo más importante es que se haga justicia. Las dos perspectivas son correctas. Entonces, arranquemos primero con esta. Oye, qué bueno que saliste de ahí por despido injustificado, por renuncia, por lo que tú me digas, con el finiquito, sin él, lo que sea. Pero alejarte de un lugar donde te está generando tal nivel de ansiedad, crisis, migraña, todo, bueno, es que no hay cosa que valga más que eso. Qué bueno que ya no estás trabajando ahí. Felicidades. Qué bueno que levantaste la voz, que dijiste me están hostigando y que te corrieron injustificadamente. Ahora, la perspectiva opuesta, que también es correcta, es no, espérame. Hay que buscar justicia. Hasta donde tope hay que buscar justicia. Ahora, la mejor manera de buscar justicia es en compañía. Lo peor que podemos hacer para buscar justicia es tratar de hacerlo en solitario, a solas, porque se requiere de un montón de energía para buscar justicia. Y entonces necesitamos cargar ese peso entre todas y entre todos. Necesitamos hacer todo lo posible por crear un mundo mejor, indudablemente. Entonces, por un lado, qué bueno que ya saliste de ahí. Lo más importante es tu salud mental. Nada es más caro que perder tu salud mental. No hay finiquito, no hay justicia, no hay cosa que justifique la pérdida de la salud mental. Pero por otro lado hay que tratar de llegar a la verdad y a la justicia. Ya platicaremos en alguno de los episodios próximos. Voy a comentarles sobre este librazo de El Invencible Verano de Liliana. Es un libro fantástico de una autora cuya hermana fue víctima de feminicidio y que 30 años después dicen, no, espérame, hasta donde tope. Y resulta que, siguiendo la noticia, pues el victimario, la persona, el hombre que mató a su hermana, se fugó y parece que se murió. Y entonces le dicen en una de las entrevistas, oye, pues entonces ya no va a haber justicia. Y dice, no. La justicia es simbólica. No importa si ya se murió, si se murió hace un día o hace 10 años. Da igual. Necesitamos llegar a un punto donde simbólicamente se reconozca que aquí las cosas se hicieron mal, que hubo un feminicidio, tal. Y entonces la autora va explicando cómo a través de platicarlo con profesionales entendemos de manera mucho más amplia la justicia. Así es que yo te diría, claro, por un lado, recupérate en temas de tu salud mental y por otro lado, busca justicia. Muchas veces en este tipo de casos, como que naturalmente esperan que yo les diga,
Ay, no, pues es que ya suéltalo, ya olvídalo, ya, Rafa, ¿cómo le hago para que me deje de doler? No, pues ya no pienses en eso. No, muchísimas veces para que deje de doler necesitamos tiempo, necesitamos atención de profesionales y necesitamos resignificar el evento. Es decir, darle una nueva perspectiva al evento. Y muchas veces no puedo soltar el coraje porque traigo un proceso pendiente. Esto lo hemos visto mucho en la literatura, cuando un fantasma, para dejar de ser fantasma, tiene que liberarse de un proceso pendiente. Y entonces no se puede morir porque hay una injusticia pendiente. No se puede morir porque algo falta. Y entonces se queda ahí atrapado en el limbo entre dos mundos, entre los vivos y entre los muertos. Y de repente vas leyendo la historia y se libera el proceso pendiente. Ya le pudo mandar el mensaje a quien necesitaba. Ya pudo ayudar a quien tenía que ayudar. Ya se pudo disculpar con quien tenía que disculparse. Ya pudo resarcir un daño aún generaciones después. Se resuelve el proceso pendiente y entonces ya se puede morir en paz. Pues por supuesto que todo esto es un símil de lo que nos pasa a nivel psicológico. Así es que yo te diría, claro, hay que ir al psiquiatra y ver si te manda un medicamento para controlar la ansiedad. Claro, sí, por supuesto. Pero muchas veces hay que ir con el profesional de la salud mental y de la justicia, con los abogados, con las abogadas, a preguntar, oye, ¿tengo un proceso pendiente? ¿Hay algo pendiente que hacer? ¿Hay alguien aquí a quien reclamarle, meterle un documento, hacer algo? Hay que ir con derechos humanos. Oye, es que ya no vas a ganar nada. Pues a lo mejor no, pero yo traigo un proceso pendiente. Si yo ya no traigo un proceso pendiente, entonces viene una parte bien complicada que se llama aceptación, que el doctor Alfonso Ruiz Soto le llama aceptación genuina del principio de realidad. Es decir, que así es. Hay un punto donde hay que aceptar que la justicia no se pudo hacer valer. Hay un punto donde hay que aceptar que hubo un hostigamiento. Hay un punto donde hay que aceptar que el mal existe. Hay un punto donde hay que aceptar que perdimos la batalla. Sí, o que se hizo lo más que se pudo o lo que tú me digas. Pero muchas veces para que deje de doler hay que aceptar. Sin embargo, muchas veces hay que aceptar que duele para que luego deje de doler. Oye, esto pues me duele. Todavía me duele. Ok, pues de tanto en tanto regresemos a platicarlo con un profesional. No se trata de evadirlo, de decir, no, ya de ese tema ya ni me hables. No, regresemos a la temática, regresemos a platicarlo y regresemos sobre todo a explorar, ¿hay algo pendiente que hacer? Si no hay nada pendiente que hacer, entonces hay que, lo que llaman los budistas, empollar la emoción. Es sentarte a sentir la emoción. Pero si hay algo pendiente que hacer, entonces hay que ponernos manos a la obra y hacerlo. Vamos a hacerlo, porque a veces no nos liberamos por un proceso pendiente. Así es que bueno, te mando un abrazo, lamento mucho que esto haya sucedido. Tengo una amiga muy cercana que le pasó una cosa muy parecida y ella era la directora de recursos humanos, ¿no? Y de repente un machismo y una agresión cavernícola sobre ella y la empresa apoyó al cavernícola. Bueno, ni hablar. Hoy en día se fue a otro trabajo, está en un mejor lugar, aprendió muchas cosas, esa empresa seguirá teniendo sus problemas, pero ahí vamos entre todos haciendo lo posible por crear un mejor mundo y una mejor calidad de vida. Te agradezco muchísimo tu pregunta. Vamos con la siguiente. En la siguiente pregunta me dicen, hola Rafa, soy una clienta frecuente de tu podcast. Muchísimas gracias. Esta semana tocaste temas sobre TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que desde hace varios tiempos tengo mucha incertidumbre de dónde puedo obtener un diagnóstico. La terapia cognitivo-conductual no me ha brindado los recursos necesarios y sé que mi tratamiento requiere más. He comprado libros, podcasts, cursos y nada me lleva al siguiente paso, a bajar mi ansiedad o poder ser mucho más funcional. Sé que es una pregunta comprometedora, pero sin compromiso alguno. ¿Conoces algún centro en México o especialista que haga diagnóstico de TDA?
He visitado varios en España, pero los precios son altísimos. De todo corazón te agradezco la atención. Bien, a ver, primero, ¿me estás dando un diagnóstico que tú crees que tienes? TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y me estás diciendo que el síntoma principal es ansiedad. Entonces, no por tener TDA, una persona tiene ansiedad. Mi pregunta sería, ¿por qué tienes ansiedad? Mi pregunta sería, ¿ya has ido a tratar específicamente la ansiedad? Con el tema del TDA, ya les he comentado que el diagnóstico es clínico, lo hace un psiquiatra, pero particularmente recomiendo que además se acompañe con pruebas neuropsicológicas, con personas que estudiaron psicología y luego hicieron una maestría en neuropsicología. Y entonces esas pruebas que te hace una persona que hizo neuropsicología te permiten corroborar el diagnóstico de TDA y entender estadísticamente con metodología científica de dónde viene esta ansiedad. Entonces, por supuesto que aquí en el mensaje te pondré a quién te recomiendo para tratar de hacer estas pruebas neuropsicológicas en línea, ya que estás en España, pero pues lo más importante es que corroboremos si hay o no un diagnóstico de TDA, pero independientemente de eso, saber de dónde viene la ansiedad. Lo más importante es tener un diagnóstico claro y preciso que nos permita entonces dar un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy en día? Bueno, pues que en muchísimos países de este mundo se habla español y que en muchos lugares hoy en día podemos hacer tratamientos en línea. Entonces, claro, te dejaré aquí el dato de alguien que te pueda hacer estas evaluaciones en línea, pero, oye, pues es que es carísimo. Ok, entiendo. La salud mental lamentablemente sigue siendo un lujo para muchísimas personas. Sin embargo, creo que es importante encontrar dentro de tu espacio, dentro de tu geografía, algún centro, no tanto enfocado hacia una clínica dedicada al diagnóstico del TDA, no, simplemente busca allá en España a un neuropsicólogo, a una neuropsicóloga que te pueda hacer pruebas neuropsicológicas y determinar qué onda con el TDA, si hay un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y por otro lado, de dónde viene la ansiedad. Ahorra a lo largo de algunos meses, ahorra a lo largo de algunos años y con algunas pocas sesiones seguramente tendrás un diagnóstico que te dé mucha más información. Así es que a alguien te recomendaré, pero siempre les he dicho, es importantísimo cuidar nuestras finanzas personales para que tengamos una base de recursos que nos permitan gastar en esto que es lo más importante, nuestra salud mental. Ojalá un día la salud mental no sea un lujo, pero por ahora lo más que podemos hacer es enfocarnos en recibir la mejor atención que podamos. Pero te agradezco muchísimo la pregunta. En este momento, con todo gusto, te hago alguna recomendación y listo. Bien, la siguiente no es una pregunta, pero lo agradezco un montón y yo creo que esto es muy importante que lo podamos hacer, porque al final lo que estamos buscando, y lo hemos comentado, es la creación de una comunidad. Tengo este proyecto que se llama Horizonte 1, en horizonte1.com. Puedes encontrar la manera de suscribirte a mis cursos. Son cursos pregrabados, tenemos sesiones virtuales y sesiones presenciales, pero lo que estamos buscando es tener un constante de actividades que conformen una comunidad. Ahora, hablando de comunidad, alguien me escribe para decirme, oye, yo quiero ayudar y creo que puedo ayudar a una persona en especial. Me escribe Daniel Cuevas. Daniel es psicoterapeuta y me dice, hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Daniel, soy psicoterapeuta. En caso de que tengas el contacto de Deira, estoy dispuesto a acompañarla en su proceso de salud mental a un muy bajo costo. Su proceso me inquietó mucho y quisiera apoyarla en reconstruir su confianza consigo misma y su salud mental. Ojalá puedas ver este mensaje y es una de las chicas de
de la sección de SOS. Entonces, yo voy a conservar, aquí está el arroba, aquí me aparece nada más como cuevas.daniel, Daniel Cuevas. Voy a dejar aquí guardado sus datos por si alguien necesita que se lo envíe directamente. Pero bueno, Daniel Cuevas, uno de mis seguidores, psicoterapeuta. Y sobre todo, Deira, si estás dispuesta a que Daniel te ayude, él está ofreciendo sus servicios. Yo espero que esto sea de utilidad. Yo, por supuesto, de principio no guardo un archivo de quienes van haciendo las preguntas. En cuanto contestamos la pregunta aquí en SOS, le quito la etiqueta al mensaje y ¡pum!, desaparece entre muchísimos otros mensajes que les agradezco muchísimo que me hacen llegar a través de @RafaLópezDR. Pero aquí el de Daniel sí lo voy a guardar un mes, una cosa por el estilo, por si ella quiere comunicarse o alguien más quiere comunicarse con Daniel Cuevas, psicoterapeuta. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Me dice Eli. Hola Rafa, antes que nada, gracias por todo tu contenido. Soy fan de Supracortical. Todas las noches de regreso del trabajo pongo un episodio y me llama la atención el tema de las metaemociones, porque a mí me pasa a cada rato. No sé cómo lidiar con mis emociones y entonces siempre termino con culpa después de haber experimentado enojo, por ejemplo. ¿Será posible un episodio más largo, un consejo para poder lidiar con esto, ya que me hace mucho sentido en mi vida? Abrazos, gracias, soy de Ciudad de México. Te agradezco un montón que me pongas aquí el nombre, ya llevábamos un rato sin una pregunta con nombre. Recuerde que me lo pueden mandar por mensaje de voz. Especialmente esta sección está pensada para que pongan su voz y yo lo ponga aquí en el micrófono y entonces me cuenten ustedes cómo se llaman, de dónde son y entonces me mandan un mensajito de voz ahí en @RafaLópezDR en Instagram. Pero si lo quieren hacer por texto, yo encantado. Vamos a platicar rápidamente de las metaemociones. Las metaemociones son las emociones que se generan por haber tenido una emoción. Y entonces me enojé y luego me sentí triste por haberme enojado. El sentirme triste por haberme enojado le llamamos una metaemoción. Me sentí culpable por haberme sentido triste. Me sentí triste por haberme sentido enojado. No, y entonces es este doble garrotazo, este factor de rebote donde una emoción provoca otra y provoca otra y provoca otra. Esto tiene mucho que ver con nuestras expectativas, con que creemos que deberíamos de ser perfectos o perfectas. Particularmente le sucede mucho a las mujeres porque les decimos a las mujeres, no deberías de sentir esto. Por supuesto, le pasa también a los hombres, pero especialmente lo he visto con este síndrome de la impostora, lo he visto con las mamás, lo he visto con muchas mujeres donde es que yo debería de ser perfecta. Es que yo tengo esta idea de que yo no me debería de enojar con mis hijos, o yo no debería de gritar, o yo no debería de... No, y entonces creemos que no podemos ser seres humanos. Por supuesto, la primera recomendación es date permiso de sentir lo que estás sintiendo y deja de creer que deberías de ser perfecta y deja de creer que deberías de proteger a los demás de tus emociones. Claro, hay que hacer todo lo posible por aprender a gestionar nuestras emociones y sobre todo por nunca incurrir en agresiones hacia los demás. Claro, pero somos seres humanos y somos falibles y entonces es importante decir, sí, me enojé. No, hay que reiterarlo. Sí me enojé, sí me puse triste, sí me sentí preocupada, sí me dio miedo. Es que no deberías de... No. ¿Quién te dijo que no debería yo de sentir lo que siento? De hecho, es uno de los factores más importantes cuando manejamos un duelo, una pérdida. Es que yo debería de sentirme más triste o debería de sentirme menos triste. Debería de sentirme orgullosa o debería de no, lo que sea. Solo tú sabes lo que estás sintiendo. El factor importante con la metaemoción es darme permiso de sentir lo que estoy sintiendo y dejarlo atrás. Ya lo sentí, ya pasó. Pues no, porque te enojaste, porque, bueno, pues mira, pues ya serás tú quien resuelve su problema de que yo me haya enojado, pero a mí ya se me pasó el enojo.
Entonces, me doy permiso de sentir y me doy permiso de dejar de sentir. Me alejo de este perfeccionismo de creer que yo me debería de sentir de cierta manera. No, no te deberías de sentir de cierta manera. Hay que hacer todo lo posible porque más adelante podamos gestionar mejor nuestras emociones. Hay que ir aprendiendo técnicas de gestión de emociones, de cómo poner límites de manera asertiva, de tomas de decisiones, pero quitarnos esta idea de es que debería yo de sentir o de dejar de sentir tal emoción para poder evitar en lo máximo posible estar sintiendo este fenómeno de las metaemociones. Te agradezco, Eli. Gracias por tu pregunta y vamos con la siguiente. Adriana Larios me dice, hola Rafa, tengo un paciente que se golpea la cabeza con las manos y en la pared, ya que su marido la abandonó y está con otra persona. ¿Qué pasa con ella? ¿Crees que solo con terapia sea suficiente o hay que derivarla a un psiquiatra? Muchas gracias por tu respuesta. Ok. Hay una paciente que se golpea la cabeza con las manos y contra la pared porque está sintiendo esta frustración de que su pareja, no sé si le fue infiel, no sé si terminaron y luego se fue con alguien más, pero para fines prácticos el tema es que no logra gestionar bien sus emociones y llega a estos niveles. ¿Es necesario derivarla a un psiquiatra? La respuesta es sí. Eso no significa que el psiquiatra sea el factor clave aquí, que vaya a hacer toda la diferencia o que la psicoterapia no sea el elemento más importante. ¿Por qué sí hay que derivarla al psiquiatra? Porque no está logrando gestionar sus emociones hasta tal punto que se está poniendo en una situación de alto riesgo. Pegarse la cabeza con las manos ya es un dato peligroso, pero mucho más lo es pegar con la cabeza contra la pared. Lo que está sucediendo es que esa persona no tiene herramientas hasta el momento, no sabe cómo canalizar sus emociones y entonces de golpe le llegan, son abruptas y ¡pum!, explota y lo hace en la autoagresión. Tenemos por ahí en uno de los más de 700 episodios del podcast de Supracortical, tenemos uno donde hablamos de la cascada de la violencia, de la cascada de las agresiones, de la cascada del bullying, donde les digo de manera muy caricaturesca, esto no significa que sea la única cadenita de sucesos, pero el jefe es súper autoritario y agresivo con el empleado. Entonces le descarga su frustración el jefe al empleado. El empleado está casado con una mujer que se dedica a cuidar al chamaco, ¿no? Y entonces llega él y descarga la frustración que le aventó el jefe, descarga toda esa violencia en ella, que está en un nivel inferior del jefe. Bajamos al empleado, del empleado a el ama de casa que está recluida ahí en su casa cuidando al chamaco. Y entonces llega y grita y vocifera y pega y lo que tú me digas. Y descarga inadecuadamente esa violencia, esa frustración en ella. Ella lo tiene que descargar en alguien. ¿En quién lo descarga? Pues en alguien que tenga menos poder que ella, que en este caso es su hijo. Y entonces le grita, le pega, le dice, lo encierra, y ¡pum!, viene la cascada de la violencia sobre el chamaco. Ya del jefe pasamos al empleado, del empleado a la señora, de la señora al niño. El niño lo tiene que descargar en alguien. ¿En quién lo va a descargar? En el más pequeño del salón, en alguien con menos poder en su misma primaria, secundaria. ¿Vale? Entonces busca el más pequeño del salón y ¡pum!, le descarga toda la violencia y toda la frustración y vamos viendo esta cascada del bullying. No hay niños que sean bullies per se. No hay niños que sean violentos per se. Hay niños cargados de frustración y que no están en un entorno que permita la convivencia segura y armoniosa. Entonces se genera esta cascada del bullying y llega al más pequeño del salón.
Y el más pequeño del salón, ¿con quién lo puede descargar? Ya no tiene nadie más con quien descargarlo. Pues lo va a descargar contra sí mismo. Ahora se va a pegar, se va a morder, se va a estampar la cabeza contra la pared porque ya no tienen quien descargar esa violencia. Tenemos que enseñar a descargar esa violencia y muchas veces descargar esa violencia implica aprender a poner límites de manera correcta, a poner límites de forma asertiva. Y es una manera en la que podemos controlar, gestionar y hacer justicia, lo platicábamos hace rato. Entonces, esta mujer, a través de la psicoterapia, tiene que aprender a utilizar otras formas para descargar esta energía que no sean golpear su cabeza contra la pared. Por ejemplo, es mucho más funcional, que no que sea la solución, pero es mucho más funcional hablarle por teléfono a su pareja o su expareja y gritarle. No es la solución, pero es más sano, más funcional que pegarte de golpes contra la pared. A ver, hijo de tu tal por cual, y vas a ver. Y entonces ya convierto esa violencia en voz y lo hago a través de la voz. Bueno, mucho mejor. Ahora, es mejor que en vez de hablarle por teléfono o de gritarle directamente en casa, lo saque y lo diga ahí en psicoterapia. A ver, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería el límite? ¿Cómo le hacer? Yo lo que quiero es agarrarle ahí la cabeza y estampársela contra la pared y perfecto, dímelo, estamos en un lugar seguro, él no está aquí, saca toda esa violencia, saca toda esa frustración, saca todo ese autoritarismo, esa farsa, esa infidelidad, lo que sea, sácalo aquí. Muy bien. La emoción sube, se expresa de una manera mucho más sana y luego baja. Ya que baja un poco la emoción, bien, ahora sí, tomemos decisiones. No vas a ir a agarrarle la cabeza y a estampársela contra la pared. Ya me dijiste que es lo que quieres hacer, pero ya que bajó la emoción, no es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo voy a acusar con su mamá, le voy a meter una demanda, voy a aventar sus maletas por la ventana. Ok, eso es mucho más sano que gritarle, tomar decisiones. Ahora, gradualmente voy aprendiendo a enfrentarme a estas situaciones que me frustran con herramientas mucho más elaboradas. Digo, qué buena suerte tengo que ya me di cuenta de que este imbécil anda con alguien más. ¡Hombre, qué maravilla! Nos deshacemos de alguien innecesario. ¿Para qué quiero yo seguir compartiendo mi vida con alguien que me trata así? No, hombre, te me vas. Te me vas, pero mira, sin gritos, sin amenazas, sin mordidas ni rasguños. Simplemente voy a hablar yo con mi profesional de la salud mental, yo con un abogado, con una abogada, se van a instaurar las cosas, te toca pagar tanto de pensión y ya está, y yo me busco una vida más alegre en la soltería y se acabó, y voy a salir con mis amigas, con mis amigos, voy a pasármela bien. Y entonces son mecanismos de afrontamiento mucho más sanos. Pero ya la emoción no se genera. Yo tengo que ir acompañando el proceso de la gestión de la emoción para que lo hagan de la mejor manera, para que gradualmente deje de hacerse una conducta autolesiva, lo puedan expresar de mejor manera, tomar decisiones correctas, no meterse en más líos y eventualmente aprender a que, no, hombre, que se vaya y ya, y no pasa nada. Pero es una escalerita. Sin embargo, tú me preguntas, ¿requiere atención psiquiátrica? Claro, por supuesto. Vamos a mandarle un medicamento para que esa emoción que iba a subir a nivel 100, que la lleva a estampar su cabeza contra la pared, solo suba a nivel 60 y le permita meter el freno de mano, le permita gestionar, le permita llegar a terapia, le permita acordarse de la tarea que le dejaste en la psicoterapia. Hay una idea muy equivocada de las personas que dicen, no, es que si te tomas una pastilla, un antidepresivo, por ejemplo,
entonces ya vas a callar tus emociones, ya vas a reprimir tus emociones y ya no las vas a poder gestionar y aprender de eso. No es cierto, no es cierto. La pastilla no va a eliminar la emoción, va a bajarle tantito a la flama, lo suficiente como para que no te pongas en riesgo. Pero de que vas a tener que pasar por todo el proceso psicoterapéutico, claro, no hay pastillas que den inteligencia emocional. No existen pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, ni ningún medicamento psiquiátrico que dé inteligencia emocional. No existe. Te tienes que tomar tu pastilla si es que el psiquiatra lo considera pertinente, pero tú vas a tener que hacer el recorrido psicológico y psicoterapéutico para desarrollar tu inteligencia emocional. Punto. Eso no hay de otra. No hay pastilla para la felicidad, no hay pastilla para llegar a acuerdos con tu pareja, no hay pastilla para desarrollar la inteligencia emocional. La pastilla solo es una red de protección para que hagas todo el trapecio psicológico allá arriba. Pero que si te caes, no te caigas más allá de un punto seguro. Para eso es el medicamento. Pero tú vas a tener que hacer el trabajo interno. Oye, yo me siento suficientemente capaz para hacerlo sin medicamentos. Perfecto, inténtalo, hazlo en compañía de tu psicoterapeuta, ve al psiquiatra y platícalo y entonces toman decisiones. Muchas veces los psiquiatras decimos, perfecto, mira, te veo aquí en un mes, te veo aquí en 2 meses. Si de aquí entonces no estampaste tu cabeza contra la pared, no te cortaste, no te pellizcaste, no lastimaste a nadie, lo hacemos sin medicamento. Yo te acompaño sin medicamento. Pero si vuelve a suceder esto o esto, yo te voy a recomendar, porque al final yo trabajo para ti. Yo te recomiendo que si te tomes esto, es tu decisión, pero a mí lo que me interesa es salvaguardar tu integridad. Bueno, pues lo intentamos, lo intentamos. Entonces, la pregunta concreta, oye, ¿necesitará una persona que se está dando de golpes contra la pared un psiquiatra? Sí, por supuesto, pero sin dejar de lado la psicoterapia, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí me mandan un mensaje de voz. Vamos a escuchar el mensaje de voz. Gracias, Rafa. Escucho tu podcast, te digo, desde los tiempos de Puentes y Russo y me volaban la cabeza los comerciales de Russo más tu intervención y actualmente poderte disfrutar en todas las plataformas disponibles, pues es algo que de verdad te agradezco. Yo pasé por la cárcel 6 años con meses. A mis 26 acudí a una fiesta y bueno, el chiste es que estuve preso por 6 años, 3 meses. Y adaptarme a esta nueva realidad está siendo un tanto difícil, sí. Escuché tu podcast de trastorno de estrés postraumático y me gustaría que comentaras un poco acerca de cómo en México no hay opciones para las personas que llevan ese proceso a cabo y cómo se enfrentan a una nueva realidad. Y estoy completamente de acuerdo con Víctor Frank en su libro del hombre en busca del sentido, en donde él explica esa tercera fase de liberación en la que los prisioneros no logran darse cuenta todavía de lo que está sucediendo. Algo similar me está sucediendo y gracias a tus episodios pues he podido salir adelante. Te agradezco mucho que existas, que exista tu podcast y espero que llegues muy lejos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Te mando un gran abrazo. De principio, fíjate que me parece muy importante el tema de la reinserción a la sociedad. Desde hace muchos años hay un proyecto en México que se llama Teatro Penitenciario. Uno de los problemas más habituales de las personas que caen en la cárcel es que una vez que salen reinciden y regresan. Y esto se debe a muchos factores. Hay documentales por ahí muy interesantes de lo difícil que es para alguien una vez que sale del reclusorio, lo difícil que es encontrar trabajo, encontrar personas afines, encontrar
quien les diga, oye, todo bien, vente, confío en ti. Se rompe el factor de la confianza y la confianza es fundamental, pero socialmente nos encanta discriminar a las personas. Indudablemente, de las personas a las que es más habitual y simple esta discriminación, simple en el sentido de que se da muy fácilmente, pues es a las personas que estuvieron en un reclusorio, por el motivo que sea. Entonces, este proyecto de teatro penitenciario nos lleva constantemente a esta experiencia de platicar con el recluso. Y cuando el recluso te dice, pues sí, hice esto, hice aquello, me pasó esto, fue de esta manera, fue un accidente, fue intencional, fue por una mala decisión, fue lo que sea, lo que sea. Se vuelve una cosa tremenda. Dentro de esta vida que van aprendiendo a lo largo de años, a lo largo de 6 años, 10 años, 30 años o lo que sea que dure una persona en reclusión, más que un estrés postraumático, se da una institucionalización, se da un proceso donde ya la persona luego no sabe vivir fuera de la institución. Y eso es un tema bien complicado de reacomodar y de romper, porque hay toda una lógica social dentro de las cárceles, dentro de las prisiones. Pero además existe el tema del estrés postraumático. Es decir, además existe oye, aquí había violencia todo el tiempo, había que estarse cuidando todo el tiempo, había que negociar por todo, había que estar al pendiente de que un día no te fueran a agredir con un arma, porque vaya que hay armas adentro de la cárcel, no solo de los que cuidan, sino además de los que en teoría no deberían de tener acceso a todo eso, ¿no? Y entonces se vuelve una situación de estrés constante y ese estrés constante genera este estrés postraumático. El estrés postraumático se atiende sobre todo con el psiquiatra y con medicamentos. El tema de la mente institucionalizada requiere de mucha psicoterapia, pero sobre todo de un entorno social adecuado. Tratar de hacer todo lo posible por acercarse a un lugar que me hagan sentir querido y seguro después de haber estado en la cárcel. Complicado, sí, pero algo que hemos visto en este proyecto de teatro penitenciario es que las personas que hicieron teatro penitenciario, que hicieron esta comunidad artística al interior del penal y que una vez que salen tienen un lugar donde llegar a trabajar, que es un puente, ¿no? Pasas de hacer teatro dentro de la cárcel a hacer teatro fuera de la cárcel a estar fuera de la cárcel. Es un puente de conexión que nos permite sentirnos en una comunidad de personas afines. Todos estamos pasando aquí más o menos por lo mismo. Y entonces los números estadísticos se voltean. Si tomas a 100 personas que no hacen teatro penitenciario, pero que estuvieron en la cárcel, los sigues una vez que están fuera, pues el 70% regresa eventualmente. Mientras que analizas los números del teatro penitenciario y es al revés, el 70% no regresa. Pero necesitamos esos puentes. Entonces, por un lado, la recomendación directamente sería, sí, hay que ir al psiquiatra, indudablemente, hay que tomar medicamentos, sí. Pero por otro lado, es una temática social. Hagamos lo posible por encontrar un entorno de comprensión y de apoyo. Porque esta idea que tenemos de que una persona que cometió algún delito y que estuvo en la cárcel, pues ya es una persona mala para siempre, nos impide precisamente el objetivo central, que es la integración social de todas las personas. Así es que bueno, oye, pues 10 años llevamos ya en Supracortical, te agradezco muchísimo que me escuches desde entonces y por supuesto esta creatividad que tenía Russo y todo el equipo de Puentes, de verdad que fue una época dorada en muchos sentidos. Allá empezó en puentes.mx, en puentes.me, empezó el podcast de Supracortical, después se acabó, se cerró el proyecto de Puentes por un montón de factores sociales y económicos, y luego pues llegamos a Sonoro y llevamos ya toda la existencia de Sonoro teniendo la oportunidad de ser apoyados por un gran equipo.
Vamos a cumplir 10 años en febrero del 2026 y te agradezco muchísimo que sigas acá con nosotros. Bien, vamos con nuestra última pregunta. Y de nuevo, me escriben aquí en @RafaLópezDR y me piden que el mensaje sea anónimo, así es que así lo haré con todo gusto. Hola, aquí es donde puedo mandar mi SOS. Sí, en Instagram, en @RafaLópezDR puedes mandar tu SOS. Ojalá que sí. Preferiría hacer una pregunta anónima. Llegué a ti por Mandarax, que es uno de nuestros podcast hermanos desde la época de Puentes y que sigue todavía en Sonoro haciendo un contenido fantástico. Alita y Leos tienen pues casi un año más, no, medio año más que Supracortical. Ellas ya cumplieron 10 años y nosotros aquí seguimos. Busquen el contenido de Mandarax, es de difusión de la ciencia. Llegué a ti por Mandarax o el masaje cerebral, ya no recuerdo. Llevo muchos años en terapia repitiendo patrones. Me mudé a Europa hace 2 años. El año pasado la pasé muy mal porque el ambiente de trabajo era horrible y acabé saliéndome de ese empleo. Ahora estoy en uno diferente, en otro país. He cambiado de país, entre otras cosas. Hicieron que una relación de noviazgo que hice y me tenía muy emocionada terminara. Sí, claro, el tema de la distancia siempre es complicado. Llegué a este nuevo país en enero y mi trabajo me gusta un montón, pero aún no tengo una comunidad. Llevo muchos años en Tinder e hice match con un chico y nos conocimos en el Street Parade de la ciudad, o sea, en un desfile. Y desde que me conoció, me enseñó su LinkedIn ese mismo día. Me dijo que participaba en fiestas de fetiches y que iba cada año a orgías o algo de turismo sexual en Tailandia, que con su ex iba a fiestas swingers, etcétera. Sabiendo esto, yo seguí saliendo con él y tuvimos relaciones cada vez. Hemos salido tal vez 4 veces y me da muchísima ansiedad cada vez que llega el fin de semana y no tengo plan con él. Inclusive me da vacío mis fines de semana por si me llama. Los 2 fines de semana pasados no estuve en la ciudad. Él lo notó y me preguntó cuándo volvía. El sábado fue la última fiesta de verano de la ciudad. Subió fotos con unos amigos que yo conocí y una chica que se ve que lo ama. Total, en una de sus historias de ayer sale una mujer sin brasier tapándose frente a él. Vi la foto y desde entonces tengo un hueco en el cuerpo, muchísima ansiedad. Todas mis amigas me dicen que lo bloqueé, pero no puedo, me siento mal. Por favor, ayúdame a entender cómo manejar esta situación. El segundo día, después de conocernos, me dijo que ambos estábamos gordos. He notado que cada vez que que sé que lo veré, dejo de comer durante 2 días. Hace 2 semanas salimos y siempre bebemos, pero yo siempre bebo mucho. Ese día nos vimos a las 5 de la tarde y bebimos champaña. Tuve un blackout desde las 7 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Desperté en mi cama desnuda y con un mensaje en mi teléfono de él con una foto de ambos en la cama, él tomando la foto y yo dormidísima. Me había sucedido tener blackouts, pero con muchísimo más alcohol, nunca por más de 6 horas. Sé que es muy largo. Si llegas a usar el programa, si lo llegas a usar en el programa, no hay problema. Si tuvieras que resumirlo, tampoco. Muchas gracias. Pide ayuda y sal de ahí, por favor. Pide ayuda. No tiene absolutamente nada de malo ser una pareja swinger. No tiene absolutamente nada de malo disfrutar de la sexualidad humana. No tiene absolutamente nada de malo tomar la decisión de aparecer en una fotografía sin ropa, siempre y cuando entiendas el riesgo que eso representa. Iba a decir que no tiene nada de malo beber alcohol, pero sí, biológicamente la cantidad de alcohol que deberíamos de beber es 0. Sin embargo, bueno, soy un adulto en uso responsable de mi cuerpo. Yo decido ingerir alcohol, pues no tiene en ese sentido nada de malo beber alcohol. Oye, quise beber alcohol
hasta el blackout. Pues muy tu decisión. Sin embargo, lo que está muy peligroso aquí es que en la sumatoria de la historia me hablas de una falta de consentimiento, me hablas de un abuso sexual, me hablas de un uso inadecuado de sustancias, me hablas de una relación de dependencia, me hablas de emociones de ansiedad. Uf, así, red flag grandotota por todos lados. Probablemente la más inadecuada es, dentro de todo lo que me estás platicando hasta este momento, que te hayan tomado una fotografía inconsciente y sin consentimiento. Por tanto, obviamente, por favor, hace muchos años de este video, pero váyanlo a ver, el tema del consentimiento informado y la taza de té, un proyecto que hizo el gobierno y la policía, si mal no recuerdo, de Inglaterra, donde te explican qué carajos es el consentimiento informado a través de una taza de té y donde te dicen, si hay una persona inconsciente, no la obligues a tomar té. No quiere tomar té. Necesitas el consentimiento informado para darle una taza de té a alguien. Importantísimo. No se le toma fotos a personas dormidas. Dice Oscar Burgos, comediante mexicano, que hace el personaje del perro Guaromo, dice, no, esa fue una borrachera, esa fue una peda de joyeros. ¿Qué es una peda de joyeros? Imagínate, ¿no? Con tu manita haces un círculo como si fueras un joyero que se pone uno de estos lentes para ver una joya y luego pegas el ojo a la mesa, ¿no? Que es una peda de joyeros. Pues esta donde todos están como viendo joyas en la mesa, donde todos están desmayados. Pues no se toma fotos de personas desmayadas. No importa si es porque se pusieron pedos voluntariamente, no importa si es porque se emborracharon voluntariamente y entonces se pusieron inconscientes voluntariamente. No se les toma fotos, mucho menos a las mujeres y mucho menos a mujeres que están borrachas sin ropa. Pues por supuesto que no. Eso es un delito. Y muchas veces es importante entender que el término nos va a ayudar a darle gravedad a la situación. Fuiste víctima de un delito. Platica con una abogada mexicana, platica con alguien en tu idioma, platica con alguien en el lugar donde sucedió, con una abogada que sepa las leyes del lugar donde esto sucedió, porque me dices que te cambiaste de país, pero no me dices a dónde. Bueno, platica con alguien local que sea experta en leyes y que sea sensible a las temáticas de la violencia de género. ¿Qué opina de que te hayan tomado, aunque él aparezca, de que te hayan tomado una foto desnuda o con poca ropa o en cama, estando tú inconsciente? O con mucha ropa. Pero, ¿por qué te están tomando una foto inconsciente? Es un delito. Tú te estás relacionando con un delincuente. Tú estás vinculándote, no con un chavo que, vieras como que tiene sus cosas raras, sino con un delincuente. Por favor, lean el libro del invencible verano de Liliana, una historia sobre un feminicidio. Lean ese libro y entiendan cómo estas cositas, las vamos dejando pasar hasta que formamos parte de la estadística de los feminicidios. Entonces, por favor, lean ese libro. Asesórense con personas expertas en leyes. No es de, Rafa, dime algo para que yo entienda que no debo de estar con esa persona y no, necesitas de una red de apoyo. Necesitas de una red de apoyo física, necesitas tener personas contigo. Esto es muy parecido a tener una adicción a una sustancia dura y peligrosa que te puede quitar la vida. Esto es parecido a tener una adicción a fentanilo o a cocaína o tener alcoholismo.
Esto requiere de terapia de grupo, esto requiere de apoyo familiar, esto requiere de apoyo de nuestras amistades, esto requiere de apoyo psicoterapéutico, esto requiere de apoyo psiquiátrico. No es como de, ay, es como que me ando llevando con un chavo que es medio mala onda. No, no puedes sola. A eso me refiero con que se parece a un tema de adicciones. Tú no le dices a un alcohólico, ay, escucha mi podcast, escucha el episodio 356 y se te va a quitar el alcoholismo. Requerimos del apoyo de muchas personas, pero entre otras cosas requerimos hacer entender que aquí el problema se llama alcoholismo. Bueno, aquí tú te estás vinculando con un delincuente. No es de, ay, pues como que mis amigas me aconsejan que no me acerque. No, 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 no. Ve con un psiquiatra, ve con un psicoterapeuta, ve con una abogada, ve a una terapia de grupo, háblalo con tu familia y sal de ahí. Por favor, sal de ahí. No porque sea una persona que ejerza su sexualidad, sino porque es un delincuente y porque tú estás abusando de sustancias. ¿Sí? Gradualmente he ido aprendiendo y conociendo el tema de la comunidad swinger en México. Y vieras que es bien interesante. Parte del respeto, parte del consentimiento informado. Hay muchas parejas que han durado muchos años y que pertenecen a la comunidad swinger. Hay parejas que duran pocos años y pertenecen a la comunidad swinger. Hay parejas que duran pocos años y no pertenecen a la comunidad swinger. O sea, no se trata de si nos ven vestidos o desvestidos, no se trata de si tenemos relaciones sexuales monógamas o polígamas o heterosexuales o homosexuales. No es el problema. El problema es el no consentimiento, el problema es la violencia, el problema es el abuso de sustancias, el problema es el riesgo a nuestra salud. Ahí es donde está el problema. Entonces, por favor, quiero ser muy claro porque es muy llamativo todo el tema de la exploración sexual que me estás platicando, pero el problema no es ese. Podría ser dedicado a la iglesia de la esquina, podría ser, bueno, el más católico de los católicos. Podrías estar en una relación monógama, cerrada, y esta persona darte alcohol o participar contigo en el consumo del alcohol. Yo no sé si algo le haya agregado a tu bebida y por eso tu blackout duró más. No lo sé, no puedo acusarle de eso, pero una persona que te toma una fotografía cuando tú estás desmayada, cuando tú estás en blackout, desnuda, y te la manda, ¿a ti y a cuántos más se la mandó? O sea, antes de que tú supieras que estaba siendo fotografiada, antes de que tú pudieras dar tu consentimiento para salir en esa fotografía, antes de que tú pidieras esa fotografía, se te tomó y se te mandó esa fotografía. Eso es un delito grave. Eso es un delito grave. Platícalo con tu familia, platícalo con una abogada, platícalo con tu psiquiatra, platícalo con tu psicoterapeuta y platícalo en una terapia de grupo. Pero platícalo. No se pueden quedar calladas, no nos podemos quedar callados. Esto es un delito grave y hay que salir de ahí en comunidad. Si estás en una situación semejante, no trates de salir de ahí sola. Sal en comunidad. Si tienes una adicción a lo que sea, hombre, mujer, quien sea, si tienes una adicción a sustancias, no vas a salir de ahí solo o sola. Vamos a salir de ahí en comunidad. Así es que bueno, pues ahí queda la recomendación. Terminamos esta pregunta también. Les agradezco muchísimo que me hayan mandado sus mensajes de SOS. Recuerda
que si quieres mandar un mensaje de voz y que tu voz salga aquí en el podcast de Supracortical, lo puedes hacer a través de Instagram en @RafaLopezDR. Me mandas el mensaje directo. Tienes hasta 5 minutos. Ojalá me lo puedas hacer de alrededor de 3 minutitos. Si puedes, me cuentas quién eres, cómo te llamas, en dónde vives, a qué te dedicas. Me platicas un poco dónde estás escuchando el podcast. Pero si por algo lo quieres hacer en texto, adelante. Si lo quieres hacer anónimo, también se puede. Te agradezco muchísimo. Para mí esta sección es muy importante. Es este espacio donde tú me platicas de eso que realmente estás viviendo y te importa entender, y entre todas y entre todos lo utilizamos para mejorar la calidad de nuestra vida. Te agradezco muchísimo la confianza. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra. Esta sección saldrá el próximo mes y mientras tanto seguimos con este podcast que se llama Supracortical. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.